Sed bienvenidos y bienvenidas aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Hoy estoy aquí para compartir con vosotros la entrega número 13 de la colección Cuentos Inspiradores. Una colección que ya sabéis, donde en cada cuento hablamos de un valor o un contravalor. Después escuchamos el cuento y finalmente os traigo las mejores frases para que las vayamos asimilando y poderlas aplicar en la vida diaria. Bien, aquí hay grandes entregas ya subidas, grandes entregas como generosidad, actitud, igualdad, etcétera, etcétera. ¿Y hoy qué os traigo? Hoy os traigo avaricia. Pero antes de meternos en este cuento, recordaros que ya está habilitado el canal de Cuentos Inmortales TV en WhatsApp. Ahí me tenéis. ¿Para qué? Para que la información os llegue directamente y en exclusiva, mucho antes de que la suba. Seréis los primeros en enteraros. Bueno, eso y otras cosas. El enlace al canal de WhatsApp lo dejaré en la descripción del vídeo y fijaré un comentario también y ahí lo podréis encontrar. Por favor, uniros y así tendréis la información y los vídeos os llegarán antes. Bueno, gracias por estar ahí, como siempre, mil gracias. Espero que os guste un montón este cuento, espero que lo disfrutéis y aprendáis mucho con él. Y como siempre digo, al final del vídeo nos vemos y sin más dilación, comencemos. Avaricia. Ten cuidado con tu avaricia, deja entrever tu vacío. Deseas más y más, pero nunca tienes suficiente. Confundes el antojo con necesidad. No usas las cosas, las coleccionas, pero cada objeto que acumulas lo pagas con un pedazo de tu vida, con tu tiempo. ¿Qué quieres ver al final de tus días? ¿Trastos o recuerdos? Sentía que los problemas no venían para quedarse, sino para darle una lección y marcharse. El pobre Arvind. Muchos años atrás, en el pueblo de Madhubani, vivía un huérfano llamado el pobre Arvind. Estaba completamente solo en el mundo. Tenía un don, su inteligencia, que la necesidad había corrompido hasta convertirla en astucia. Los días de mercado, el pobre Arvind cometía pequeños hurtos en los puestos ambulantes, hasta que un viejo comerciante lo descubrió robando una de sus manzanas. El hombre salió corriendo tras el pobre Arvind y, agarrándolo del pescuezo, le impuso un severo castigo que no olvidaría jamás. Le enseñó a trabajar. Así fue como el pobre Arvind volvió a la vida. Patrón y empleado se convirtieron en amigos y con el pasar del tiempo se forjó entre ellos el vínculo silencioso de padre e hijo. El pobre Arvind fue a vivir a casa del viejo comerciante que también estaba solo. El pequeño nunca le preguntó por su pasado y juntos fueron familia. Así fue como pasaron a llamarlo el afortunado Arvind, pues ahora vivía con su padre en una mísera choza y por las noches comían las manzanas que no se habían vendido. Fue por aquel entonces cuando el afortunado Arvind advirtió que el viejo escondía en sus bolsillos un espejo roto y un pedazo de cristal. ¿Por qué motivo? Lo desconocía. El muchacho solo comprendería su profundo significado años más tarde. No es de extrañar que en una mente impresionada por tal escasez hubiesen germinado sueños de opulencia. El afortunado Arvind veía a los nababs dormir sobre almohadones de algodón y le parecía que su sueño debía de ser más dulce y sereno. Cuando el Thakur tomaba el tren para ir a la gran ciudad de Delhi, hasta el sol parecía brillar con mayor intensidad sobre sus cabellos.
El joven era ambicioso y estaba agotado de trabajar como un buey de sol a sol en el mercado. No soñaba con otra cosa que no fuera tener oro y disfrutar de la tranquilidad de espíritu, pues para el lobo hambriento su credo es la carne. Y esa desesperación fue su condena. Eran los años del Raj británico y siempre que tenía algo de tiempo, el muchacho se dirigía a la estación de trenes a recibir a los ingleses. Cargaba sus maletas y recibía alguna propina. Cierto día, al verlo tan dócil y servicial, un hombre llamado Milton Hayek le propuso un empleo como traductor. Quería que el joven fuese su salvoconducto para un jugoso negocio que tenía entre manos. Los bosques de Madhubani eran ricos y frondosos, y en Manchester había demanda de madera. Deseaba sobornar a los gobernantes locales, una panda de aldeanos, y tentarlos con las sobras para tener vía libre al pulmón de Madhubani. Y así fue, porque el afortunado Arvind resultó ser un muchacho muy inteligente y útil. Habló con algunos potentados y desde el comienzo estuvo al mando de la organización, sirviendo como mano derecha en todo el expolio de su pueblo y colaborando para que saqueasen sus propias arcas. La gente de Madhubani pasó a llamarlo el ambicioso Arvind. Su padre reprobaba aquel oficio, pero no podía interponerse en el camino de su hijo. Cuando el muchacho le pidió consejo, esta fue su sabia respuesta. No te sientas egoísta por hacer lo que quieres. Recuerda que es tu deber y obligación seguir a tu corazón. Explica un color durante años a quien no lo ha visto jamás. Podrá entenderlo, pero no sentirlo. Lo mismo sucede con tus decisiones. El ambicioso Arvind ayudó a los hombres blancos a buscar los mejores lugares y a negociar con los terratenientes más necesitados, aquellos que vivían en falsa opulencia, embargados por las deudas y estaban dispuestos a entregar acres de terreno a cambio de algunas migajas. Los árboles comenzaron a caer uno a uno, primero cientos y luego miles. El horizonte se despobló como la cabellera de un anciano. Los animales se hallaron sin hogar y los cazadores los persiguieron hasta la muerte. Los tocones se cernieron sobre los campos igual que los nichos de un cementerio. Curiosamente, cada árbol derribado hacía crecer más monedas de plata en los bolsillos del ambicioso Arvind, que de caminar con unas chanclas rotas pasó a montar en coches de motor y chapurrear algunas palabras en francés. Era inteligente y siempre buscaba la manera de convencer a los aldeanos, incluso a los más míseros propietarios, de que lo mejor que podían hacer era ofrendar aquellos árboles inútiles al fuego voraz del progreso. Los árboles estaban ahí, eran marrones y verdes, no daban frutos. ¿Qué utilidad podían tener? Además, aquellos terrenos libres servían para edificar casas de ladrillos, calles y algunos comercios que a su vez atraían a gente de otras aldeas. El ambicioso Arvind comenzó a gastar su dinero en partidas de cricket, en gimcanas y se hizo miembro del club anglo-indio al que acudía gente poderosa. Viajaba a las ciudades de Bombay y Delhi, disfrazado como un británico, aparentando ser lo que no era, tratando de ocultar sus raíces. Le gustaba decir que era como un coco, negro por fuera y blanco por dentro. El rico Arvind lo llamaban en el pueblo. El muchacho quiso comprarle una casa nueva a su padre, ofrecerle un cómodo retiro, pero él lo rechazó. El rico Arvind trató de convencerlo para que vendiese su parcela a los ingleses, pero su padre no quiso oír hablar de aquel asunto y continuó trabajando en su puesto de manzanas hasta el último día. Pasaron los años y el que fuera un muchacho se convirtió en un hombre maduro y panzón. Las canas se espolvorearon sobre los cabellos del rico Arvind y su mirada se tornó melancólica. Una tarde llegó a sus oídos que en la plaza de Madhubani estaban llevando a cabo una colecta con el fin de ayudar a los más desamparados.
pensó que sería buena idea dar un poco de lo mucho que tenía, pues le haría bien aquella sensación, alimentaría su ego. Además, aquel gesto desinteresado le ayudaría a ganar el favor de sus vecinos y crecería su influencia sobre ellos. Naturalmente, no verbalizó ninguna de estas ideas, fue más bien una percepción muda. El rico Arvind era un hombre práctico y tenía como costumbre matar 2 pájaros de un tiro. Sin embargo, nada más pisar la plaza, se llevó una sorpresa, pues el vecino que se hallaba tras la mesa de beneficencia no era otro que su anciano padre, que se encargaba de recibir los donativos y gestionarlos. El anciano lo recibió con una mirada de asombro y lo abrazó con fuerza, como si fuera el último lugar donde esperase ver a su hijo. Azorado, el rico Arvind sacó una bolsa con 100 monedas de plata y se la ofreció orgullosamente a su padre. El brillo que destellaba en los ojos del anciano se apagó. Observó la saca con una sombra de tribulación en la frente. Luego levantó la vista y miró fijamente al rico Arvind. «Si acepto estas monedas de plata, ¿marcharás rápidamente a ganar más? ¿Talarás otros árboles para recuperar tu dinero?» El rico Arvind observó a su padre con extrañeza. «Claro, padre, tengo que recuperar mi capital, más los intereses que he perdido», reconoció. «Un negociante nunca debe dar sin recibir». El anciano asintió en silencio y acto seguido le devolvió su saca con las monedas de plata. «En ese caso, toma tu dinero. Tú lo necesitas más que nadie. No hay mayor pobre que aquel que nunca tiene suficiente». El rico Arvind balbuceó algunas palabras inconexas y trató de rebelarse contra aquella injusta declaración. Pero entonces su padre le señaló la cola de menesterosos que esperaba en la otra mesa a recibir ayuda. «¿Ves a toda esa gente?», preguntó. «Están ahí por tu culpa. Les vendiste humo, les proporcionaste un dinero que no sabían administrar y perdieron las pocas tierras que tenían, su sustento. Les diste pescado y te quedaste con sus cañas de pescar. Ahora no saben más que mendigar», sentenció. «Todo cuanto has acumulado sin necesidad lo has robado de las manos de estos pobres. De todos es sabido que cuando unos tienen mucho, otros quedan con muy poco». Las lágrimas arrasaron los ojos del rico Arvind, al que ahora algunos llamaban el estafador Arvind, y se marchó avergonzado. Tras este turbador incidente, algunos meses más tarde, el estafador Arvind ordenó a sus sirvientes ir al mercado a comprar frutas y carne para las comidas de la víspera. Al cabo de un rato, sus criados volvieron con las manos vacías y le contaron que no había fruta, ni verduras, ni carne. Ni siquiera había mercado ni comerciantes. Todos los bosques, granjas y terrenos de Madhubani habían sido vendidos a los británicos, y ahora que ya los habían saqueado, estaban yermos. Los campos se habían convertido en lodazales. Las lluvias recientes habían arrastrado las tierras ladera abajo, porque no las sujetaban las raíces. Los suelos eran infértiles, apenas los cubría la sombra y se habían desecado hasta cuartearse. Los animales habían muerto de sed, se había secado el arroyo y tampoco había abono para cultivar. Al llegar la noche, el hambre devoraba el estómago del estafador Arvind, mientras contemplaba absorto las llamas en su chimenea. Ahora que se había secado el último riachuelo, se había muerto el último cordero, se había marchitado el último fruto de Madhubani, se daba cuenta de que el dinero no se podía comer. Tenía madera en su casa lista para ser trasladada al puerto de Bombay. Había convertido los árboles en leña y podían arder para él, pero ya jamás atraerían el canto de los pájaros. Qué lástima que los árboles solo proveyesen de alimento, vida, aire y sombra, y no diesen plata, pensaba amargamente. Si no hubiera sido así, habría caído en la cuenta de su error mucho antes. Por dondequiera que pisaba, lo señalaban, lo abucheaban,
Lo culpaban de su desgracia. Había traído la mala suerte a Madhubani. Ahora lo llamaban el miserable Arvind, pues es más fácil culpar a los demás que admitir nuestras propias faltas. Lo cierto es que todos habían aceptado vender sus terrenos, porque a todos les brillaban los ojos al ver las monedas de plata. Horrorizado y arrepentido, el miserable Arvind fue a visitar al hombre que un día lo acogió en sus brazos, que le ofreció una vida, una familia y un apellido. Aquel que le dio amor y lo cobijó bajo su ala como un padre. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también. No había nadie en el interior de su antiguo hogar. Su padre había muerto semanas antes y ni siquiera lo habían avisado. Nadie en el pueblo quería saber del miserable Arvind y habían incinerado el cadáver como si se tratara de un familiar. Una vecina llamada Kanta se acercó al ver a aquel despreciable golpeando la cancela, y aunque no le miró a los ojos, le entregó algo que su padre había dejado para él. Luego, Kanta se alejó con la barbilla erguida, como quien ha cumplido la promesa hecha a un moribundo y nada más quisiera saber del farragoso asunto. Cuando el miserable Arvind abrió la mano, se sintió golpeado por una ola de recuerdos turbios y lejanos, y las lágrimas asomaron a sus ojos. Eran las piedras que su padre siempre llevaba consigo. El mismo pedazo de cristal roto y el trozo de espejo que solía mirar una y otra vez. Después de tantos años, habían llegado a sus manos para transmitirle una poderosa lección. ¿Qué significaban?, se preguntó, mirando el sol naciente con una sonrisa dolorosa. Cuentan que llegado cierto día, el pueblo de Madhubani se hizo muy rico, pero ya no quedaba ni un solo árbol. La industria se fue a talar a otra parte y los lugareños descubrieron que el dinero no se podía plantar. Entonces se levantó una nube de polvo y los engulló por no haber sabido apreciar el tesoro que poseían y por haber deseado lo que no necesitaban, al igual que el ambicioso comerciante. Otros cuentan que el miserable Arvind decidió cambiar de rumbo y gastar todo su dinero en enmendar el daño que había causado, pues la inconsciencia de un acto no nos exime de sus consecuencias. Según algunas voces, cuando el miserable Arvind contempló Madhubani desde la ladera, solo alcanzó a ver un pedazo verde en todo aquel horizonte desolado y seco, apenas una parcela. Al acercarse con curiosidad, descubrió que eran manzanos, frutos rojos y brillantes. Era la finca de su padre, aquella que nunca había querido vender. Era lo único que quedaba de Madhubani. Por algún motivo le volvieron a la mente las palabras que le repetía su padre cuando era pequeño. Los problemas vienen solos, las soluciones tienes que traerlas tú. Desde entonces, el miserable Arvind trasplantó retoño a retoño con sus propias manos, dio trabajo a los aldeanos y ordenó traer toda suerte de plantas y arbustos de pueblos vecinos. Trajo animales a los que dio un hogar y aves a las que liberó de sus jaulas con gran ceremonia. Algunas se marcharon de aquel ambiente ajeno e impostado, otras se quedaron a disfrutar del nuevo paraíso y revestir la tramoya de naturalidad. Por aquellos días, el miserable Arvind sentía que los problemas no venían para quedarse, sino para darle una lección y marcharse. A pesar de su arrepentimiento, la gente del pueblo no lo perdonó y continuaron llamándolo el pobre Arvind. No porque ya no tuviera dinero, sino porque una vez más no tenía a nadie con quien compartir su vida y sus sentimientos. De tal forma que teniéndolo todo era como si nada tuviese. Al principio, el pobre Arvind se sentía ofendido por aquel apodo. Incluso dejó de vivir según su esencia porque tenía miedo de lo que dijesen de él personas a las que no les importaba y ni siquiera conocía, hasta que comprendió que era inútil. Años más tarde, mostrándole aquel pedazo de cristal y aquel trozo de espejo a un joyero, el hombre murmuró pensativamente, como un comentario sin importancia,
que lo único que diferenciaba a aquellos dos objetos de vidrio era una fina capa de plata. Fue en ese preciso momento cuando el pobre Arvind comprendió el poderoso mensaje de su padre. Sonrió al joyero con ojos empañados y salió al aire libre. La mañana estaba velada por una neblina encendida. El pobre Arvind miró el pueblo de Madhubani a través del pedazo de cristal. Se veía nítido y transparente, rociado por la luz del sol, que se colaba a través de las ramas y coronaba a sus habitantes en la plaza. Luego quiso observar la misma escena a través del espejo, pero solo se vio a sí mismo y a ningún otro. Igualmente, cuando había comenzado a ganar plata y a acumularla, había perdido de vista a los demás, lo había cegado la avaricia y lo había absorbido su propio ego y su desproporcionada necesidad, que después de comer le provocaba más hambre. Únicamente se veía a sí mismo, porque el dinero puede cegarnos. Al final, el pobre Arvind comprendió que el único modo de lograr las cosas en la vida era saber que hay un momento de plantar, de regar y cuidar, otro de esperar y finalmente de cosechar. Quien quiere adelantar los ritmos de la tierra, volverá a ella. Es por eso por lo que hoy en día, en el pueblo de Madhubani, los lugareños pintan los árboles con imágenes de dioses, para que los creyentes y supersticiosos se lo piensen antes de talar un tronco sagrado, pues es más fácil despertar los miedos que la inteligencia, aunque también más peligroso. 4 letras bastan para correr tras todo y 4 letras bastan para quedarte con nada. Postdata. Por esa razón, en América del Sur, el dinero recibe el nombre de plata, para que el mundo no olvide jamás lo que sucedió en el pueblo de Madhubani. Vaya, vaya, vaya con el pobre Arvind, queridos oyentes de Cuentos Inmortales TV. Bien, aquí esta nueva entrega finaliza, pero no sin antes escuchar las frases que he sacado del relato. Vamos a por ellas. No hay mayor pobre que aquel que nunca tiene suficiente. Es más fácil culpar a los demás que admitir nuestras propias faltas. La inconsciencia de un acto no nos exime de sus consecuencias. Los problemas vienen solos, las soluciones tienes que traerlas tú. El único modo de lograr las cosas en la vida era saber que hay un momento de plantar, de regar y cuidar, otro de esperar y finalmente de cosechar. Y hasta aquí esta nueva entrega de la colección Cuentos Inspiradores. Espero que haya sido de vuestro agrado. Podéis seguir viendo más vídeos de este tipo, que son unos vídeos, unos cuentos para educar en valores. Los podéis seguir viendo en la lista de reproducción que va a salir ahora mismo por aquí, por la pantalla final. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Os espero también en el canal de WhatsApp, que lo tenéis en un comentario fijado y en la descripción del vídeo. Mil gracias, un abrazo de luz, un beso súper fuerte, feliz fin de semana a todo el mundo. Chao.